Hey, ustedes pueden imaginarse una pared pintada de verde oscuro con dibujos de Hulk, de Capitán América, de Mickey Mouse, que todo esto parezca la fachada de un jardín infantil o de un salón de fiestas, ¿no creen? Pero detrás de una puerta de madera que ni siquiera se cierra bien, hay menores de 12 años siendo vendidos al mejor postor y cuartos llenos de sangre. Y lo más irreal y retorcido de todo esto es que ni siquiera estamos hablando de algo que sea un mito, de algo que sea fantasma, que nadie sabe si pasó o no, sino que estamos hablando de algo que pasaba a 3 cuadras del Palacio Presidencial y al lado de un batallón del ejército. O sea, literalmente eh, pasabas por la avenida y a 3 pasos, si no te ubicabas bien, estabas dentro del mismo infierno. Pero bueno, eso es solo el comienzo. Bienvenidos a este episodio. Hoy nos vamos a sumergir en el que probablemente sea el capítulo más oscuro y turbio de la historia reciente de Bogotá, la temida L, el infierno del Bronx. Que de verdad, ponte a pensarlo un segundo. O sea, cuando estuve investigando el tema, de verdad que la cabeza me dio mil vueltas. Uno se imagina una olla tradicional, un lugar donde venden drogas en la calle, pero es que de verdad el Bronx era literalmente un estado independiente, o sea, tenía sus propias fronteras, sus propias leyes, sus propios sicarios, era algo de otro nivel. Y exactamente, y por eso hoy queremos enfocarnos en un ángulo que personalmente a mí me deja frío, me deja con los pelos de punta. Al ver los documentales de la época y el contraste macabro que se vivía allá, porque pónganse a pensar que esto no era solo violencia bruta, todo esto estaba disfrazado. Los capos de ese lugar, los que controlaban ese sector usaban empaques de dulces coloridos, figuras de anime, música a todo volumen y todo esto como para crear un ambiente ficticio y para atrapar a la gente, como si esto se tratara de un parque de diversiones del terror. Es que claro, o sea, miren cómo operaban para que nadie supiera lo que pasaba allá adentro. A mí, por ejemplo, la historia que más me dejó como impactada, o sea, investigando esto fue la del infiltrado. O sea, imagínense el nivel de terror psicológico de este hombre, un oficial de inteligencia de la policía que estuvo allá viviendo más de 2 meses. Uf, lo del infiltrado es de película. El tipo tenía que comer y qué basura, o sea, le daban sobras de restaurantes servidas en papel periódico y revueltas. Y el man tenía que como que fingir que se lo comía y luego pues ir a vomitar a escondidas porque pues cómo se iba a comer eso y para no levantar sospechas. Y el man pasaba noches enteras con escalofrío, fiebre y súper mal. Muchachos, y es que no solo eso, o sea, piensen en el nivel de detalle. El tipo armaba pipas con papel picado y pues intentaba fingir fumar, porque pues obviamente donde se dieran cuenta de que estaba sobrio o de que no era un habitante de la calle, imagínate, de una vez lo mandaban para las perreras. Las perreras, marica, hablemos de eso. Ey, las perreras, que este es el punto donde esta historia se pone súper pesada. Estas famosas perreras las manejaban unos tales Saiyajines. Y para que, y para los que nos escuchan, ey, los Saiyajines eran el ejército privado de este lugar, eran los guardias prácticamente, tipos encapuchados, armados con fusiles, o sea, una vaina de película prácticamente. Tenían el control absoluto de esas tres calles y sus métodos de castigo, ni mejor no imaginárselos, eran brutales. O sea, es que literalmente brutales. O sea, si alguien robaba, si alguien no hacía caso, ya que pues obviamente ellos eran los mandamás de ahí, como quien dice. O si sospechaban que tú eras como quien dice un sapo, que andabas informando cosas donde no tenías que informar, te mandaban a los cuartos de tortura. Esos eran conocidos en las casas de pique, o sea, una cosa horrible. Tenían alrededor de 11 perros pitbulls aguantando hambre semanas y metían a la persona ahí, abrían la reja y los dejaban que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Pero ya esa persona no salía más. Uf, sí, y es que, o sea, si lo de los perros suena fuerte, espérense a escuchar lo del cocodrilo, o sea, el famoso Pepe. Cuando uno escucha eso por primera vez es como que un mito urbano, pero la verdad es que los sobrevivientes confirmaron en cámara
Empezó como una lagartija inofensiva y lo tenían en un estanque pequeño y lo alimentaban. Pero bueno, ya se imaginan con qué lo alimentaban. Y tú puedes creer que terminó midiendo más de 2 metros. Literalmente le construyeron una habitación entera solo para él. A los que tenían deudas, a los que consideraban traidores, todo eso se los tiraban al animal. O sea, primo, era terror puro eso. Ey, 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 pero aquí hay algo aún más macabro. ¿Y quiénes financiaban esto? ¿Quiénes permitían que todo esto funcionara? Porque claro, esto no se sostenía así porque sí. Debía haber todo, desde dónde parte el inicio de todo esto. Porque todo este rol no era desordenado. Ey, era un negocio millonario, un centro de distribución de narcotráfico puro y duro. Habían tres grandes jefes, los famosos ganchos, alias Mosco, Manguera y Nacional. Sí, es que hasta en esta parte ellos aplicaban su lógica para disfrazar las cosas, o sea, ellos dividían el territorio para poder operar. Ellos los dividían usando y escudos de equipo de fútbol. El edificio verde, como quien dice el Nacional, era del Gancho Nacional. Y las chiquitecas y estos lugares así tenían afiches de millonarios. Todo escondido en, como quien dice, pasiones populares, que claramente, ¿quién va a sospechar de eso? Para normalizar todo el control. Pero eso era una dictadura de 3 cuadras. Pero bueno, esa república independiente no podía durar para siempre. Así que llegamos al 28 de mayo del 2016, el gran mega operativo. Según tengo investigado por acá, fueron más de 2.500 hombres del CTI, la policía y el ejército. Cuando rompieron esas puertas blindadas, lo que encontraron fue peor que una pesadilla. Era increíble. Rescataron a más de 120 menores de edad, que estaban entre esos niñas de 10 a 17 años en las chiquitecas, y a personas secuestradas que tenían cartas escritas a mano pidiendo ayuda porque los iban a matar. O sea, imagínense lo agonizante que era esto. No, y eso va mucho más allá de eso. O sea, ustedes se pueden imaginar la arquitectura del lugar. Eso era una locura. Descubrieron un túnel larguísimo y oscuro que salía a 2 metros de los límites del Bronx. Es decir, por ahí pasaban todo el tema de narcotráfico, armas, droga, y fue por donde se volaron varios de los cabecillas apenas se dieron cuenta que un operativo grande había iniciado. Claro, el operativo fue una cosa brutal. Sin embargo, lo más tétrico vino meses después, cuando ya empezaron a demoler esos edificios malolientes, cuando ya empezaron a intervenir para quien dice desmantelar todo esto. Los investigadores de medicina legal encontraron restos humanos, o sea, incrustados en las paredes, literalmente construyeron todo esto sobre los huesos de las víctimas, o sea, se me pone la piel de gallina. Es que es pesadísimo. Escuchar todo esto te drena. Pero para ir cerrando este episodio, creo que no podemos como quedarnos solo con la muerte y el terror porque hay una parte de esta historia y es que dentro de todo te vuela la cabeza por la capacidad del aguante del ser humano y es que los sobrevivientes son una cosa inexplicable. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Escuchar estos testimonios de las personas que vivieron ahí muchos años es increíble. Por ejemplo, tengo por acá a Jeffrey. Por ejemplo, él estuvo a sus 28 años en un centro de acogida, estudiando tercero de primaria. O sea, lo que uno hace aprendiendo a sumar, en pocas palabras. Y diciendo en televisión que estaba feliz porque ya no sentía esa ansiedad que se vivía ahí adentro. O también tengo por acá a Carlos, que ahorrando para ser electricista y recuperando a su esposa fue que logró salir adelante de ese infierno que se vive en el Bronx, que nunca los dejó avanzar. Ey, y esas historias te dejan mudo, porque demuestran que a pesar de que como sociedad y Estado permitimos que existiera un matadero adornado con muñecos de Disney en el corazón de la ciudad, ey, la resiliencia humana existe. Exactamente, o sea, un capítulo como lo que fue el Bronx en Colombia nos dejó a todos la lección de que el mal literal a veces se disfraza de colores, de música, de fiestas. Pero ese es el verdadero contraste macabro. Sin embargo, esto también nos mostró que incluso habiendo pisado el fondo del purgatorio, se puede volver a empezar, así como ya nuestro compañero nos contó de Carlos y de Joffrey, que son personas que estuvieron como quien dice en el mismo infierno
y aún así están intentando y logrando seguir adelante con sus vidas. Qué reflexión tan dura, pero tan necesaria para nuestra historia, para ser conscientes de lo que han vivido las demás personas. Muchachos, muchas gracias por estos testimonios, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Recuerden que hacer memoria es la única forma de que estas cosas no se repitan. Nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.